Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, hoy es domingo, 7:20 de la tarde en Buenos Aires. Y estaba haciendo las cuentas y resulta que el canal donde subo todos estos videos cumple 5 años, no 4. Porque empezó en pandemia. O sea, nació en pandemia. Es hijo de la pandemia este canal. Empezó en el 20... Entonces 20, 21, 22, 23, 24. Así que estamos por terminar el 5.º año. De modo que muchísimas gracias a todos. Sé que muchos miran por Facebook y estoy muy contenta de que así sea. Y otros lo hacen en el canal. Y bueno, increíble cómo van pasando las cosas y los años. Estamos a un mes de la Navidad, a un mes de empezar el 2025 y fue todo muy vertiginoso. Un año bastante controvertido para mí, no sé para ustedes, con cosas muy buenas. Voy a acercar la silla, perdón. Con cosas muy buenas y otras no tanto. Cosas muy hermosas que me dieron mucha felicidad y otras no tanto. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, están sucediendo algunas cosas en Argentina en relación a los libros y a las publicaciones, que es inevitable informarse sobre esto y en algún punto tener alguna opinión, ¿no? Yo considero que el ámbito de la literatura es un ámbito, diría, casi privado, porque es un ámbito que se crea, se construye entre el autor y el lector. A veces es un poco público como esto, porque, bueno, a mí me gusta compartirles las cosas que encuentro que me parecen valiosas, que leo, y hacerles conocer, si es que no conocían, autores, escritoras, escritores. De modo que, bueno, hoy va a ir por ahí la lectura. Es la número 99. A la vez tengo que decirles que voy a incumplir con el compromiso que me había propuesto. Lo siento. Creo que todo el mundo en algún momento de la vida incumple con algún compromiso. Pero no es serio, no es grave. No creo que los defraude. Les había dicho que hasta la lectura número 100 iba a leer autores que hayan escrito en lengua castellana y eso lo voy a respetar, pero para esta y para las número 100 no voy a cumplir con la característica de que no se los hubiera leído nunca. O sea, voy a leerles una escritora y un escritor que ya les he leído, pero que me parece que por lo menos la lectura de hoy viene muy a cuento de lo que estuvo pasando. Y la lectura número 100, que será la próxima, que no sé cuándo transcurrirá, es un gusto personal. Realmente es una alegría que me quiero dar yo. Hoy es un día muy especial también. El día de hoy y mis publicaciones de hoy les da una pista clarísima. Hoy es el aniversario del nacimiento de Ricardo Piglia, gran escritor argentino, que no deben perderse. Todo lo que escribió Ricardo es imperdible y vale la pena, con 2 novelas mayúsculas, Respiración artificial y La ciudad ausente, y con ensayos que ya, imagino yo, forman parte del canon de los estudiantes de letras en todos los países de habla castellana. No solo por la calidad de su escritura, sino por lo generoso que es Ricardo en sus ensayos. Así que bueno, léanlo. Bueno, entonces les decía, hubo toda una polémica, que como todas las polémicas en general tienen efectos, consecuencias paradojales, alrededor de la novela, entre otras, Come Tierra. La novela de Dolores Reyes, que debo decirles, ya lo escribí en el Facebook en su momento, no la leí, pero
¿qué decirles? Para mí el ámbito de la literatura, como les decía, es de una elección privada, porque aunque yo les recomiende cosas, ustedes no están obligados a ir a leerlas, y aunque las lean, cada lector tiene su propio pensamiento, su propio mundo creado a partir de la lectura. La polémica vino porque la novela de Dolores fue elegida como literatura para las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. La objeción fue que tenía contenidos sexuales explícitos. Bueno, entonces yo para empezar, me puse a recapitular libros importantísimos, fundamentales, con contenidos sexuales bastante explícitos, ¿no? Y sinceramente me parece algo que atrasa, no sé, 500 años. Lo importante no es lo que la lectura, lo que el libro se proponga decir, sino la elaboración que se pueda hacer de eso y, sobre todo, digamos, lo que se pueda construir como tejido simbólico a partir de eso. Y me parece que puede resultar estimulante para chicos de secundaria, que incluso puede llevarlos a que comenten, que hablen, que revelen parte de su subjetividad y de sus fantasías, y eso me parece súper valioso porque estamos teniendo generaciones de adolescentes que a duras penas saben hablar. Entonces, objetar cualquier libro de por sí me parece anacrónico. Hay que estimular la lectura y el contacto de los adolescentes con el lenguaje y con la lengua. Hay que transmitirles que crean mundos las palabras y que son un refugio y que muchas veces atemperan la soledad, ayudan a salir de momentos difíciles y nos hacen atisbar cosas imaginadas por otro que no se nos habían ocurrido. Entonces, más bien estimular todo lo que tenga que ver con la palabra y con la lectura que prohibirlo. A mí me preocupa muchísimo más que la posibilidad de contenidos sexuales explícitos en las novelas. Me preocupa mucho más la exacerbación y la estimulación continua que escuchamos a diario de la crueldad. Y que supongo que mis colegas psicoanalistas lo recibirán en sus consultorios de palabras de adolescentes, ¿no? Que viven todo tipo de situaciones feas, dolorosas, de sufrimiento, y que tienen más que ver con la crueldad que con la sexualidad. Es todo un tema, la cuestión de los abusos, es todo un tema. No hay, creo yo, no hay, al menos desde la clínica psicoanalítica, una posición zanjada al respecto, porque siempre privilegiamos lo que cada ser hablante que nos cuenta su vida hace con lo que vivió. De modo que, bueno, como la familia ya ha dejado de ser el lugar de formación, desde hace bastante tiempo ha dejado de serlo, y se han perdido los códigos que vinculaban a los sexos y que en cierta forma intentaban, fallidamente, pero lo intentaban, establecer pautas de relación y de vínculo entre los sexos. Bueno, en algún lugar, de alguna manera, los chicos en Argentina tienen que por lo menos empezar a preguntarse sobre algunas cosas y tratar de encontrar sus propias respuestas. Y para eso me parece que la literatura es fundamental. Dicho esto, como no voy a leerles estas novelas, de las que les voy a hablar ahora, se las menciono rápidamente.
hay un género, o un subgénero, no sé, a mí mucho el tema de los géneros no me interesa, pero un subgénero que se llama las novelas de formación, también llamadas novelas de iniciación. Ok. Son dos modos de entenderlas diferentes, se darán cuenta, porque hablar de novelas de formación apunta a algo en particular, ¿no? En general transcurren con el protagonista pasando las distintas etapas formativas y de educación en la vida hasta la adultez o hasta salir de la adolescencia, ¿no? Y hablar de novelas de iniciación ya se trata de otra cosa, a mi entender, y es porque también se está pensando en el momento de acceso al contacto con el otro sexo, sea cual sea el otro sexo, ¿sí? No hacemos distingos en este punto. Entonces, les voy a mencionar 3 de las mejores novelas de formación y de iniciación que he leído en la vida. Y en las 3 hay escenas, por decirlo de algún modo, narradas de sexo bastante explícito y bastante claro en sus imágenes. Eso no hace que decaiga ni que se menosprecie el valor enorme de cada una de estas novelas. La primera, Nanina, de Germán García. La segunda, Retrato del artista adolescente de James Joyce. La tercera, Los ríos profundos, de José María Arguedas. Como verán, Joyce, irlandés, la novela es de principios del siglo pasado. Arguedas es peruano, era peruano, y la novela narra la historia de un niño que crece en el ámbito de una escuela, no me acuerdo cómo se decía, bueno, como pupilo, ¿no? Lo mandan a una escuela donde empieza a vivir ahí, además de educarse, y se encuentra con la cuestión, la bajada de línea religiosa de su escuela, ¿no? De paso, se las recomiendo muchísimo, nunca les hablé de este escritor. Tuvo un final muy triste porque se suicidó, creo recordar, pero es un gran escritor y esta es una gran novela de la literatura latinoamericana, Los ríos profundos. ¿Por qué es una gran novela? Porque trata de algo muy joyciano en realidad, que es cómo hacer pasar la lengua originaria, digamos, ¿no? De los pueblos originarios peruanos, cómo hacerla pasar luego de la colonización, invasión española. Y es muy hermoso porque lo hace a través de la música y del canto, ¿no? Es muy difícil encontrar en las novelas latinoamericanas que intentan esto, que no tengan un glosario detrás explicando qué quiere decir cada término que introducen que no pertenece al código de la lengua castellana. Bueno, con su sensibilidad y su inteligencia y su capacidad narrativa, Arguedas logra hacerlo sin poner ningún glosario. O sea, el lector se orienta, sabe, entiende y disfruta muchas veces de lo que él escribe cuando empieza a pasar la poesía del pueblo Colla y la música. Entonces, muy recomendadas las 3. Nanina de Germán García, Retrato del artista adolescente de James Joyce, donde la iniciación sexual es vivida con toda su connotación demoníaca, que era lo que le enseñaban los jesuitas, y Los ríos profundos. Es muy bella novela. Muy recomendadas las 3. También cabe recordar que Joyce no encontraba, Joyce, les estoy hablando del tipo que revolucionó, que subvirtió para siempre el arte de narrar y de leer,
Joyce no lograba conseguir editor y no lograba que le publicaran Ulises porque fue considerada obscena por el monólogo de Molly Bloom. ¿Mm? Bueno, yo creo que el monólogo de Molly Bloom no ha corrompido a nadie, no ha trastornado sexualmente a nadie, y se sigue leyendo pasado ya un siglo casi de su publicación. Esto por recordarles algunas de las novelas en donde hay sexo casi explícito o explícito. Que por supuesto es una parte más de la novela, porque transmiten tantas cosas y hablan de tantas cosas, y el lenguaje y la poesía que usan es tan fantástica, tan maravillosa, que es una cosa más. O sea, no queda en la mente del lector fijada patológicamente a la cuestión sexual, ¿sí? Bien, entonces ahora les voy a hablar de la lectura de hoy. La lectura de hoy se trata de una escritora argentina, de mis favoritas. Les he leído algo de ella ya, pero no esta novela. ¿Y por qué elegí esta novela casualmente? Porque allá por 1958, esta escritora, que es Sara Gallardo, les leí Eise Juaz de ella, que es una obra maestra, léanla por favor, porque Sara construye el delirio de redención de un indio mataco. Es fabulosa, por favor léanla, no se la tienen que perder. Eise Juaz. Bueno, Sara Gallardo en 1958, en su novela Enero, que de eso se trata, ¿qué hace? Le da voz a una niña adolescente en medio del campo ante una situación de violencia sexual que altera su vida, que altera su mente, que altera su cuerpo. ¿Y qué pasa a partir de eso? Y cómo Sara va reconstruyendo, va produciendo una subjetividad en ese personaje de esta niña, una subjetividad que se las arregla para asimilar y superar el trauma, ¿no?, de esa violencia sexual ejercida sobre ella. Violencia sexual que, como en la vida en general, nunca es un acto aislado, solo, de alguien que viene de otro planeta, sino que en general son personas conocidas, cuando no parientes, y cuentan tácitamente, y a veces no tanto, con la indiferencia, el rechazo, el silencio, la indolencia de madres en general, por lo que escucho en el consultorio, lo mismo que en la novela, madres, padres, o de aquel adulto que eligen para revelar, con todo el dolor y vergüenza del caso, para revelar lo que les tocó vivir. Bueno, entonces yo les voy a leer algo muy cortito de la novela que tiene que ver con este tema, porque les estoy hablando de 1958. Dicen cosas sobre esta novela muy maravillosas. El prólogo es de Pedro Mairal, que es un poema total. Es una novela que deslumbró a escritores de la talla de Bioy Casares, y que fue profundamente elogiada por otros escritores, ¿no? Esto de imagínense en 1958 darle voz a una niña en el medio del campo, ¿no? Que es violada. No se me ocurre qué pudo haber causado en la gente que leía en ese momento, en los lectores de aquella época, esta novela. Yo sé que la leí hace algunos años y me deslumbró. Bien,
Dice, por ejemplo, de esta novela y de su autora, María Sonia Christoph: la locuacidad de la narrativa de Sara Gallardo podría definirse como una que, enunciando desde los lugares más descentrados, más descolocados, surge de lo aludido, lo elidido, lo no dicho, incluso del silencio. Una locuacidad extraña, casi un oxímoron. Entonces, les voy a leer unos parrafitos muy cortitos de la novela y después me voy a tomar la libertad de leerles una paginita y pico de algo que yo escribí sobre esta novela y que presenté hace algunos años para las jornadas de enlaces. Bien, la protagonista se llama Nefer. Dice así: bueno resultó el casamiento de la porota cuando empezó su desgracia. ¿Quién no iba a recordar la fiesta en casa? El día de calor, los asadores entre el galpón y el corral, el negro llegando en el alazán que domaba. Había deseado el casamiento de la porota por él, había cosido su vestido para él y antes todavía, cuando el turco llegó con su carga de mercaderías, había elegido el género floreado porque pensó que a él le gustaría. Él es el negro, ¿no? Es el de quien ella está enamorada. Recuerda cómo se dispuso a plancharlo, con qué atención llenó la plancha de brasas y la sacó al patio para que el aire las avivara. Si no fuera porque en la estancia del Retiro habían llamado a un cura para la misa de un santo, los novios hubieran debido casarse en la ciudad. En el micro habrían ido, algún miércoles, muy derechos, con el vestido de la porota colgado en una percha. Pero por la avenida del cura podían casarse en la capilla frente al boliche y la fiesta se haría en la casa. Porota y Alcira habían ido a la ciudad para hacerse la permanente y volvían hechas unos carneritos, mientras ella planchaba. Lo recuerda muy bien, había planchado ese vestido con tanto cuidado. Pensarlo daba ganas de llorar. Todo el tiempo había esperado y de pronto entre 2 o 3 jinetes lo vio venir con su gran cuchillo de plata cruzado en la cintura. El trote hacía tintinear las monedas de su cinto resplandeciente y Nefer, la Nefer cebando mate para las visitas junto a su hermana. Ella no miró, volvió la espalda, se quemó las manos con el agua que vertía, pero oyó, durante un rato no fue más que oídos, cómo desmontaba, cómo ataba el caballo, las bromas que cambió con los amigos, los pasos con que cruzó el patio para entrar en la cocina y saludar. Nefer con la fuente de empanadas o el fuentón de carne, Nefer con el vino o partiendo galleta, tenía ojos en la espalda, en los brazos, en la nuca, en todo el cuerpo, y sin mirarlo vio constantemente al negro. Lo vio en cuclillas entre algunos amigos, comiendo con su gran cuchillo la presa de carne, un bocado y otro, limpiamente y sin prisa, sonriendo unas veces y hablando otras. Todo el día pasó así, con el negro por centro, pero junto al negro estaba Delia. Si Nefer no tuviera las uñas gastadas hasta la carne por el trabajo, si no fuera hermana de la novia, si no fuera ella misma, ¿cómo hubiera despedazado a desgarrones esa cara, ese cuerpo odiado? ¿Cómo hubiese terminado con esa risa de chajá? Molida a golpes la hubiera hecho rodar por tierra, la hubiera atado del pelo a la cola de un potro, la hubiera colgado de los pies, desnuda sobre el fuego, y al fin carbonizada, deshecha, hubiera dado su polvo a los caranchos, a los perros, a las comadrejas y a los zorros. Ah, Delia, hija de bolichero, desenvuelta y cuidada. Como esas cicatrices pálidas que un esfuerzo vuelve de pronto rojas, la cara de su abuela se iluminaba en su sangre. Apenas la conocía y sin embargo estaba viva en ella. Su abuela vagando por las lagunas de Carué y los campos arenosos, niña en las tolderías del oeste. Su abuela oscura y sin canas, muerta a los 100 años, sabia en terribles palabras.
Mamá no hablaba de ella porque su sangre había llegado de Italia con sus padres. Papá no necesitaba mencionarla y las nietas tampoco. ¿Qué es el día? ¿Qué es el mundo cuando todo tiembla dentro de uno? El cielo se pone oscuro, las casas crecen, se juntan, se tambalean, las voces suben, aumentan, son una sola voz. ¡Basta! ¿Quién grita así? El alma está negra, el alma como el campo con tormenta, sin una luz, callada como un muerto bajo la tierra. Nefer va con el mate en la mano. En el galpón bailan hace rato, y ella bailó con muchos en la luz fuerte de los faroles. Ahora corre huyendo. Nicolás, el que trabaja en las vías del tren, le dice Nefer, cruzado, enorme en su camino. Ella se detiene. ¿Qué llevas ahí? ¿Mate? Nefer lo mira y no ve su cara, no ve sus bigotes. Ve a Delia con el negro bailando y riendo. Dice sí, lo mismo que hubiera dicho no. El hombre dice: ¿me convidás? Tengo sed. Está seco, hay que cambiar la yerba. Por su cara bajan lágrimas, pero no lo sabe. El hombre tomó vino, tiene olor. Ella lo vio esa tarde riendo y hablando. La toma por un brazo y las espinas del monte se incrustan en su espalda. El hombre tiene bigotes y olor a vino. Hace calor. Las ramas de los árboles son un mundo. El negro está con Delia. El hombre suda. Hace calor. Me ahogo. Ah, negro, negro, ¿qué me has hecho? Mirá mi vestido. Era para vos. Durante meses esperé este día para invitarte. Dos botellas se entrechocan cuando don Pedro empuja la mesa para que el turco salga con más comodidad. La comida ha terminado y Juan se levanta murmurando buen provecho mientras limpia sus dientes con la punta del cuchillo. Nefer espera que el banco quede vacío para salir. Su madre vierte agua hirviente en una palangana llena de platos y cubiertos enjabonados que Alcira seca y guarda a medida que se van limpiando. Y Nefer toma un trapo y barre en lentos círculos las sobras dispersas en la mesa, haciéndolas correr hasta el borde, donde caen al suelo y perros y pollos se las disputan. A ver, che, busca algo en la radio, dice la madre, porque la audición cómica se ha transformado en una gran música que cede su lugar a una novela llena de suspiros. Esa, dice Alcira, déjala, es la Claudia Reyes. Nefer la deja y vuelve al trapo, pero pronto lo suelta y sale a la noche. Se toma de un árbol y vomita. Una fuerza dolorosa la tuerce, nubla sus ojos y arde en su garganta, y la angustia late en sus oídos. Lejos, un tren pasa interminablemente por la llanura en sombras. Morir, piensa. Morir más me valiera. Y respira anhelante bajo el susurro del árbol. Desde allí ve a Nemi Blaze entrando con sus mantas en el cuarto donde Juan se desviste a la luz de una vela y a don Pedro que da la vuelta a la casa en última vigilancia. El cuadro de luz que la puerta de la cocina forma sobre el patio queda interferido por una sombra gruesa. «Nefer», grita doña María, «Nefer». «Ya voy», dice, ¿no? Antes de entrar da vuelta la cabeza y mira el horizonte, a la lucecita inmóvil de Santa Rosa, donde el negro estaría acabando su comida. Más al oeste, el monte de la estancia duerme como un gran barco sombrío, protector de los montecitos de los puestos, que uno tras otros apagan sus luces y se van fundiendo con el llano. Bueno, hasta aquí cómo escribe y describe en 1958 Sara Gallardo una violación a una niña prácticamente en medio del campo, que hacía todas las tareas pesadas en su casa, comandada por su madre, que prefería a su otra hija porque era más linda que Nefer. Entonces Nefer es la que se ocupa de esas tareas que nadie quiere hacer. Nefer es la adolescente que sueña un amor ilusorio, como todo amor adolescente en general, y
tiene que decidir, tiene que atravesar este episodio traumático de la violencia sexual de una violación y tiene que decidir después si tiene que construirse una vida a partir de eso. Entonces, yo escribí sobre esta novela en su momento, que me sorprendió muchísimo, sobre todo por el nivel de la novela, por lo breve de la novela, por cómo está escrita y por el año en que la escribió Sara Gallardo. Entonces le había puesto como título El cuerpo del deseo. En la novela Enero de 1958, Sara Gallardo da voz a una niña que por azar deviene incipiente mujer y futura madre, frente a un destino que parece dirimirse entre lo malo y lo peor. Nefer es una presencia casi desapercibida en la aridez de un pueblo de la pampa húmeda, un ser áfono y mortificado por el decir de una madre que preferirá a Alcira, su hermana, por ser más linda, y encarnar la chance aspiracional de la elevación socioeconómica a través de un buen matrimonio. Sin embargo, Nefer tiene su refugio secreto. Está enamorada del negro, con toda la potencia y la cuota de delirio propia de un enamoramiento adolescente. Envuelta en su ensueño de amor, cae, sin darse mucha cuenta, bajo el peso del cuerpo de macho excitado de Nicolás. El mundo comenzará a medirse y significarse con el tamaño de su cuerpo inquietante, con el crecimiento de su barriga. Esta le dará la medida de la realidad. A su vez, en su deseo y por su deseo, ella atribuirá ese hijo al negro. Cada día vivido sin verlo será un día vivido para nada. Nefer se angustia ante la posible reacción de su madre cuando sepa. Sus sentidos se repliegan sobre sí misma para tratar de entender la ajenidad que su cuerpo encarna. Guarda el secreto de su embarazo y desea estar muerta, a la vez que entra en comunión vital con el paisaje, con los ruidos de la tierra y el cielo, con su perro y el tordillo. La religión solo traerá palabras inauditas que oirá hasta que sus propios asuntos la distraigan. Cuando por fin Nefer toma la palabra, increpará a su madre haciendo inconsistente su decir. Y le dice, ella que sabe tantas cosas, ¿es estúpida? ¿Es ciega que no vio que le crecía la panza? A la hermana bella solo le responderá con silencio cuando ésta quiera saber si le dolió. Nefer porta un saber sobre el ser mujer del que su hermana carece. El padre, por su parte, no cambiará su manera de tratarla. Es el abrigo, su paz. La madre amenazará con un aborto. Nefer le grita, conmigo no se va a meter nadie. Ese decir volatilizará la mirada que la despellejaba. Ella es la que aloja la semilla, la que gesta, ahora más allá del negro. Ella será su voz, sus palabras, su cuerpo. Con la angustia propia de la relación inestable con el deseo, irá a hablar con su padre. Entonces la escena más hermosa y lírica de la novela tiene lugar. Don Pedro le resta importancia a las palabras injuriantes y le dice, muchas veces no hay más que mala suerte. La hija insiste, y cuando suceden cosas que van a venir, él dirá la frase que anudará a Nefer a la vida en una trama novedosa que incluirá el trauma. Nada es tanto. Todo viene y después está. Decir que resuena con así es la vida, tanto como con la vida es. La patrona arregla las cosas. Casarán a Nefer con Nicolás, el violador, que la ultraja ahora verbalmente, que si está segura de que es de él, que lo perdone, que el vino, que tan mal no lo habrá pasado, que a él le gustan las rubias y ella es una morochita. Pero Nefer no está subjetivamente en esa escena. Los ha trascendido a todos. Ella es el amor a la tierra, a los animales, a las semillas, a las cosechas que vendrán. Ha conectado a la vez con un deseo vital y con la vitalidad del deseo anudados a su cuerpo. Nada es tanto
es la hermosa formulación que dice sobre el decalage del deseo, así como del deseo de hacerse a las consecuencias de lo sucedido. Nefer afirma en una suerte de oxímoron que nos dice que de un trauma puede nacer un deseo fuerte y torrencial como las tormentas y decidido como la vida, que persevera infatigable. Bueno, de ahí el título de la novela, ¿no? Enero, que da cuenta de los ciclos del campo. Sé muy poco del campo, no sé bien de cuáles de los ciclos, ¿no? Pero como el nacimiento de un nuevo año, ¿no? El nacimiento como acto simbólico de esta niña que deviene mujer a la fuerza, impensablemente, pero que se atreve a llevarle la contra a esa madre terrible que la despellejaba, que la tenía como sirvienta, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? Y se opone a sus designios de muerte. Hola Fabiana, les quería leer esta novela, primero porque es una gran novela que vale tanto la pena leerlo y que además pone a Sara Gallardo en un lugar de lujo de la literatura argentina y en habla castellana, junto con Aise Juaz, que puede estar ahí, ¿no? Cerquita, muy parejita con Pedro Páramo. Son grandes obras de la literatura. Y Enero tiene ese valor. Estamos hablando de una novela de 1958. ¿No? Y Sara Gallardo narra no solo una violación, ¿no? Narra varias secuencias de violencia sobre esta niña, ¿no? La amenaza del aborto, el casamiento arreglado con el agresor, cosas muy aberrantes que no por aberrantes dejan de suceder. Se escuchan a veces, no habitualmente, pero se escuchan a veces en las personas que consultan. Entonces, bueno, los libros no deberían estar prohibidos. Esperemos que esta tendencia se vaya desvaneciendo pronto. Paradójicamente, toda esta movida, toda esta polémica de censura, a favor de la censura y en contra de la censura, ha resultado que Dolores Reyes se convirtiera en bestseller y que su libro sacara no sé cuántas ediciones en estas 2 semanas, en esta semana. Y bueno, yo no participé ayer de la lectura que se hizo en el Picadero, con muchos escritores que leyeron la novela Come Tierra, lo mismo que el libro, ensayo, novela autobiográfica, Si no fuera tan niña, se me fue el nombre de la autora, bueno, que narra abusos en la infancia. Como no pude estar, y ya les dije que no leí Come Tierra y me hubiera parecido espantoso hablarles de una novela que no leí, se me ocurrió leerles a Sara Gallardo y leerles su Enero, porque se ocupa de estos temas en 1958. De otra manera, de una manera muy poética, estamos en una época donde es evidente cómo se ha degradado el valor de la metáfora, ¿no? Entonces, bueno, como los films que se van ayornando, imagino que la literatura también va asumiendo distintos modos narrativos, ¿no? Distintas estrategias narrativas por parte de los autores. Sara lo hace con mucha poesía, pero imagino que en 1958, por más poesía que hubiera, todo el mundo habrá entendido que estaba narrando una violación, ¿no?
Y como les digo que por lo social, por el silencio, por la indiferencia y por la vergüenza, se replica muchas veces más que el mismo acto, ¿no?, de la violación. Bueno, hay que leer, ¿no?, como dice una historieta de la gran Mafalda, del genial Quino, ¿no? Hay que leer porque si no uno está obligado a creer en lo que le dicen. Entonces, mejor leer y formarse una opinión personal sobre las cosas, ¿no? El efecto que pueda tener lo que se escribe sobre los lectores es incalculable. De eso estoy segurísima, ¿no? De modo que suponerle intencionalidades o suponerle objetivos precisos a una autora porque escribe tal o cual cosa es un abuso. Me parece que es de gente que no lee claramente, ¿no? Entonces, bueno, siempre los libros, siempre leer, siempre hacerse una propia idea, ¿no?, de lo que se está leyendo, que es para mí la literatura a lo largo de los siglos es el tesoro antropológico más grande que tenemos. O sea, la historia de la humanidad está narrada en la ficción. Y a veces valen más los testimonios literarios que lo que cuenta la propia historia, ¿no? Entonces, bueno, como para concluir la lectura de hoy, que es la 99, me gustaría decir esto. A mí me preocupa muchísimo más la exacerbación y el empuje a la crueldad que estamos viviendo en estos días. De última, los chicos no necesitan de los libros, si quieren, para interiorizarse sobre contenidos sexuales explícitos o pornográficos. Tienen acceso en la web permanentemente, ¿no? Sitios que cumplen con la estupidez de preguntar, ¿son mayor de 18 años? ¿Y qué van a poner? Sí, obvio, ¿no? Pero no les hacen falta los libros a los chicos para tener todo ese tipo de contenidos si los quieren buscar. Y por otro lado, bueno, tenemos claros indicios de eso no quiero ser muy explícita, pero bueno, en gente que está decidiendo en este momento los destinos del país, que no se expresan a la altura de la investidura que portan, ¿no? Entonces, la verdad es que no se entiende muy bien qué quisieron hacer, porque, bueno, en fin, dejémoslo ahí. Les agradezco un montón, veo que son muchos hoy, me da mucha alegría. Vayan por Enero, de Sara Gallardo, es una gran novela. Cosas que no pasan solo en el campo, pero que en el campo pasan y a menudo, y siguen pasando por las cosas que yo escucho y que me cuentan y me relatan. Todo ya está escrito, todo ya fue descubierto, no estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Nada nuevo se ha inventado. Con ese criterio, bueno, me gusta mucho recurrir a Shakespeare, que además cabe decir que estuvo fuera del canon durante varios siglos. Me gusta acudir a Shakespeare y decir, bueno, y entonces Otelo, que en el 1600 narra el primer femicidio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Otelo? ¿Lo prohibimos también? Bueno, en fin. Siempre a favor de los libros, sean cuales sean, ¿no? Y sinceramente me parece de una ingenuidad gigantesca, por no decir de ignorancia, suponer que los chicos de la secundaria en la Argentina de hoy van a enterarse de cuestiones sexuales leyendo un libro. Habría que averiguar un poquito las edades en las que se inician sexualmente, cómo, qué saben de la iniciación sexual, qué saben de la responsabilidad de mantener relaciones sexuales con otro ser humano,
que saben de cuidarse, que saben de protegerse. Y se sorprenderían. Así que no carguemos las tintas sobre los libros, gente, porque los libros no tienen nada que ver con todo esto, al contrario, quizás sirvan. Muy bien, les deseo a todos muy buenas noches. Muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura 99, en el 5º año de este canal. Y nos veremos pronto, no sé cuándo, para la número 100. Que como les digo va a ser algo muy especial porque tiene que ver con un gusto personal que me voy a dar. Y bueno, nos estaremos viendo antes de que empiece el 2025. Muchos besos para todos y como siempre esto lo subo a las redes y lo subo a mi canal. Pásense, si no se quieren suscribir no se suscriban, pero visítenlo. Hay 99 recomendaciones de libros hasta el día de hoy y capaz a alguno les interese. Besos para todos, que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima. Chao.